Muy bien, chicos. Siendo las 3:50, empezamos la clase el día de hoy. Voy a compartir mi pizarra con ustedes. Muy bien, chicos. Confirmen, por favor, que se observa la pizarra de sus pantallas. Muy bien, Benjamín. Gracias por comentar. Empezamos entonces, chicos. Primero, vamos a hacer en este caso una introducción a esta parte. Fíjense, ¿qué es lo que ya tenemos, qué es lo que ya conocemos en este momento? Básicamente hemos visto la cinemática de la partícula, la dinámica de la partícula. Hemos visto la cinemática, en ese caso la estática del cuerpo rígido. Muy bien. Luego vimos o pasamos a analizar a los fenómenos celestiales, entre comillas, pero que al final de cuentas podían explicarse utilizando las mismas leyes que gobiernan a los fenómenos en la Tierra. Muy bien. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros conocemos básicamente son las leyes de Newton. Vamos a ver que hay ciertas situaciones donde las leyes de Newton tienen una aplicación un poquito más difícil. Y para que aprecie mejor el asunto y de pasadita podamos repasar un poco, ¿sí?, los temas que hemos visto y que van a venir en el examen parcial del día domingo, ¿ya? Vamos a comentar dos situaciones, ¿de acuerdo? Ya, primer caso, en borrador nomás. Problema a resolver. Imagínense que este es un plano inclinado, ¿ya? Es un plano inclinado. Y decimos lo siguiente. En la parte más alta de un plano inclinado, soltamos un cuerpo, ¿ya? Soltamos un cuerpo. Es decir, la velocidad inicial va a ser cero. Supongamos que el cuerpo va a ser soltado de una altura h. Problema a resolver. Si las superficies son lisas, yo quiero saber cuánto vale la rapidez que posee el bloque al pasar por la posición más baja. Eso es lo que quiero resolver. ¿Cuánto vale V? No te olvides, las superficies son lisas. Muy bien. Empecemos entonces a analizar esta situación. Lo primero que yo observo es que este movimiento resulta ser un movimiento rectilíneo. ¿De acuerdo? Es un movimiento rectilíneo. Chicos, ¿qué movimientos rectilíneos conocemos en este momento? Vamos, los leo, los escucho. ¿Qué movimientos rectilíneos conocemos? Correcto, Arturo. MRU y MRV. Muy bien, Fabricio, así es. Entonces, vamos al descarte. Es obvio que este movimiento no puede ser un MRU. Profe, ¿por qué no? Porque en el MRU la velocidad es constante y es obvio que en este movimiento la velocidad está cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, sospecho que este movimiento es un MRUV. ¿Por qué digo sospecho? Porque nada me garantiza que este movimiento sea un MRV, a menos que yo demuestre algo. ¿Qué cosa? A menos que yo demuestre que la aceleración que experimente el cuerpo es constante. Si yo logro demostrar eso, entonces ese sería un MRUV y por lo tanto podría calcular la rapidez final con cualquiera de las ecuaciones que hemos visto antes. Muy bien, lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Y cómo demostraría que la aceleración es constante? Nota
que no puedes aplicar ninguna ecuación del MRUV, porque no sabes si la aceleración es constante. Muy bien, entonces la pregunta queda en pie. ¿Cómo demostraría que la aceleración es constante? ¿Cómo calcularía la aceleración? Esa es la pregunta. ¿Los leo? ¿Nadie? ¿Cómo demuestro que la aceleración es constante? ¿Alguna idea, chicos? No te preocupes, Jenny, no te preocupes. Entonces, la idea es esta, fíjate. Como yo no puedo encontrar, en este caso, no puedo aplicar ninguna ecuación del MRUV, lo que a mí se me ocurre es, para calcular la aceleración, voy a aplicar la segunda ley de Newton. Claro, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Pero para poder aplicar la segunda ley de Newton, y eso ya lo hemos visto en la clase pasada, tengo que graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Empecemos entonces. Sobre ese cuerpo actúa el peso y la fuerza de contacto, que es normal. Ahí está. No te preocupes, Ángelo, recién estoy comenzando. Ok, entonces, peso mg y la fuerza normal Fn. Muy bien. Pero, ¿qué fue lo que dijimos en la teoría de la segunda ley de Newton? Que era muy recomendable descomponer a las fuerzas en dos direcciones. Una de ellas paralela a la aceleración y la otra perpendicular a la aceleración. Como la fuerza normal ya es perpendicular a la aceleración, entonces a mí se me ocurre descomponer al peso. Hagamos ello. Descomponemos al peso en una componente paralela al plano inclinado y otra componente perpendicular al plano inclinado. Ahí está. Pero alguien dirá, profe, pero para descomponer necesito un ángulo que sea conocido. Inventémonos uno. Este ángulo, este ángulo, llamémosle teta. Si ese ángulo es teta, convéncete por geometría que ese ángulo también sería teta. Por lo tanto, diremos, esta componente del peso perpendicular al plano inclinado es mg coseno de teta. A ver, no entendí la pregunta que me han hecho por interno. A ver si me repite la pregunta, por favor. No entiendo. Y tengo mg seno de teta por este lado. Muy bien. Si eso es cierto, ojo, si eso es cierto, entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, mg seno de teta. Fuerza resultante es igual a ¿quién? Al producto de la masa por la aceleración. Como te puedes dar cuenta, la masa se cancela y obtengo que la aceleración resulta ser g por seno de teta. Muy bien. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra que esta aceleración es constante. Esto es constante. CT voy a llamar, ¿ya? Constante. Y si es constante, entonces digo que este movimiento es un MRUV. Y por lo tanto tengo derecho a aplicar cualquier ecuación del MRUV. Muy bien. Con eso en mente, yo digo ahora,
Voy a buscar una ecuación que relacione la rapidez inicial, la rapidez final y la aceleración. Y no es muy difícil darse cuenta de que la ecuación apropiada es esta. Rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Ah, no, aquí, en este movimiento, yo dije, ya. Un momento, chicos, antes de continuar. Me comentan por interno lo siguiente, profe, si el movimiento es rectilíneo, entonces hay dos posibilidades, que sea un MRU o que sea un MRUV. Pero dije, no puede ser, no puede ser un MRU, porque la velocidad está cambiando. Por lo tanto, sospecho, dije, que puede ser un MRUV. Pero tenía que demostrarlo. Y para eso he calculado la aceleración. Y he encontrado que la aceleración es constante. Por lo tanto, recién allí concluyo que ese movimiento acelerado resulta ser un MRUV. Eso fue lo que dije. No te preocupes, no te preocupes. Continuamos entonces. Decía entonces que como es un MRV, tengo derecho a aplicar cualquiera de las ecuaciones del MRV. En particular, aplico la ecuación de los cuadrados. Como por condición del problema el cuerpo parte de reposo, esto vale cero. Por lo tanto, ¿qué encuentro? Que la rapidez final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración, pero la aceleración, recuerda, he demostrado que es 2G seno de teta por la distancia. Aplico un poco de trigonometría elemental. Como esto es 90 grados, entonces, aplicando el famoso lo que quiero sobre lo que tengo, la hipotenusa sería h cosecante de teta. Esa sería la distancia que el cuerpo ha avanzado, ¿verdad? Por lo tanto, 2a por d sería dos veces g seno de teta por h cosecante de teta. Y el resultado que me sale es sorprendente. ¿Por qué? Porque yo veo que seno por cosecante vale 1. Me queda 2GH. Y si le saco raíz cuadrada, entonces encuentro el siguiente resultado, que la rapidez final es igual a la raíz cuadrada de dos veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esto es lo que estoy encontrando. Ah, ya, fíjate entonces, las leyes de Newton funcionan. Sin embargo, ¿te das cuenta que he desarrollado demasiados pasos para resolver un problema tan elemental? Ahora, eso me está diciendo entonces que si bien es cierto, las leyes de Newton funcionan, en muchas situaciones no son las más adecuadas para resolver un problema. Mi intención entonces es desarrollar nuevas herramientas, herramientas que me permitan resolver con mayor facilidad este tipo de ejercicios. Y esas herramientas se llama trabajo y energía. Mi intención es esta. Mi intención es, primero, primero, enseñarte a calcular trabajo y energía. Tú vas a tener que aprender a calcular los diferentes tipos de trabajo y los diferentes tipos de energía. Una vez que lo hayas conseguido, nuestro siguiente objetivo es combinarlo con un viejo conocido. Y ese viejo conocido son las leyes de Newton. Cuando yo logre combinar trabajo y energía con las leyes de Newton, lo que voy a encontrar en forma sorprendente, y eso recién lo vamos a ver la próxima clase, no creo que acabe eso hoy día, como resultado de esto, entre otras cosas, vamos a obtener una poderosísima ley
de conservación. Ese es el objetivo de todas las dos clases que vamos a plantear a continuación, la de hoy y la del jueves. Encontrar una ley que me dice que existe una cierta cantidad que al transcurrir el tiempo no cambia, que al transcurrir el tiempo esta cantidad se conserva. Ese es el objetivo detrás de estas dos clases que vamos a plantear. Así que el día de hoy pienso desarrollar toda la parte de trabajo y definir lo que es energía. De tal forma que la siguiente clase hago la fusión entre trabajo y energía con las leyes de Newton. Y eso me dará lugar, entre otras cosas, a una famosa ley de conservación. ¿De acuerdo? Ese es más o menos el objetivo que tenemos que alcanzar al finalizar esta semana. Entonces, chicos, empecemos con el desarrollo de la clase. ¿De acuerdo? Muy bien, arrancamos entonces. Decimos, decimos, ¿qué es el trabajo mecánico? Primero voy a colocar algunas cuestiones básicas. Primero, decir que el trabajo es una cantidad escalar que mide el efecto de una fuerza sobre un cuerpo a lo largo, a lo largo de de una trayectoria. Chicos, no se preocupen si en este momento no entienden lo que acabo de escribir. Para que se entienda eso de ahí, tenemos que seguir avanzando. Podemos decir también que su unidad en el sistema internacional es el Joule. Y el símbolo del Joule es J mayúscula. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es aprender a calcular trabajos. Y pasemos por el caso más simple. Punto número uno. Vamos a calcular el trabajo desarrollado por una fuerza constante. Tú dirás, profe, ¿pero qué significa fuerza constante? Evidentemente, fuerza constante significa fuerza que no cambia. ¿Y qué cosa no cambiaría de una fuerza? Respuesta, no cambiaría su magnitud, no cambiaría su orientación. Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, veamos cómo se calcula el trabajo desarrollado por una fuerza constante. A ver, pongámoslo por aquí. Decimos, supongamos que esta es la trayectoria de una partícula. Es la trayectoria de una partícula que se mueve por acción de una cierta fuerza F. Pongámoslo por acá. La fuerza es F. Ahí está. Yo quiero calcular el trabajo desarrollado por la fuerza F entre A y B. Escuchen, definición. ¿Cómo se define el trabajo de una fuerza constante? Respuesta. El trabajo se define como el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. Chicos, les hago recordar que, un momento, esa, les hago recordar que el desplazamiento es un vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Él es el vector desplazamiento. Muy bien. Ahora, de esta definición es fácil notar lo siguiente.
Pregunta para ustedes, chicos. Mucha atención, mucha atención. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo el trabajo de una fuerza constante vale cero? Observen la ecuación. No les estoy pidiendo que recuerden nada, sino que apliques la teoría que ya hemos desarrollado en clase. Te repito la pregunta. ¿Cuándo el trabajo de la fuerza es cero? Cuando fuerza y el desplazamiento es perpendicular, son perpendiculares. Perfecto, Yendi. Muy bien, muy bien. Así es, Andrés. Eso se deduce de la definición. Se deduce de la definición. Claro, recuerda teoría de vectores. Cuando el producto escalar de dos vectores es cero, cuando los vectores son perpendiculares. Eso es lo que estás aplicando aquí. Por eso te decía, estamos repasando lo que hemos hecho anteriormente. Y eso es lo que vamos a hacer tanto la clase de hoy como la clase del día jueves. Así que presta mucha atención, presta mucha atención. Muy bien, eso es lo primero. De la definición, yo deduzco que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces como el producto escalar vale cero, el trabajo de la fuerza vale cero. Muy bien, pero sigamos recordando. También recordemos que existe una definición para el producto escalar de dos vectores. ¿Cómo se calcula el producto escalar de dos vectores? ¿Alguien lo recuerda? Aunque ya me lo escribieron por interno. Dime, Jenny, dime. Por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que está entre los vectores. Así es, Yendi, muy bien, muy bien, así es. Lo que su compañera acaba de decir, chicos, es esto justamente. El producto escalar se calcula como el producto de magnitudes por el coseno del ángulo formado por dichos vectores. Quiere decir que el ángulo teta, ese ángulo teta, es este ángulo que está aquí. Alguien dirá entonces, profe, pero en el colegio yo me acuerdo que me dijeron que el trabajo se calculaba como la fuerza por la distancia. Claro que sí, pero ese es un caso particular. ¿De acuerdo? En el caso general, esto es lo que estamos encontrando. Entonces, trabajo como el producto escalar de la fuerza con el desplazamiento o como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno. Chicos, les hago recordar cómo le habíamos llamado a la magnitud del desplazamiento. Distancia. Así es, distancia. Ángelo, no me cuentes tu vida, así que en vez de darme pena me va a dar risa. ¿Sí? Escucha lo que estamos haciendo. Decimos entonces, por eso es que era fuerza, distancia, coseno, porque la magnitud del desplazamiento es la distancia, pues. Muy bien. Ahora, lo que quiero analizar a continuación es un caso muy especial. Mira, observen aquí, por favor. Imagínense este caso. Trazo el eje X. Ya, trazo el eje X. Voy a suponer que hay una partícula, ya que hay una partícula que se mueve a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Y esa partícula se mueve por efecto, por acción de una fuerza. Yo lo sé, Ángelo, yo lo sé, yo lo sé. Por eso te decía, ¿no? Por eso estoy comentando. En el colegio te dijeron tal cosa, pero ahora estamos viendo la parte generalizada, la forma más general. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes, no te sientas mal por eso. ¿Sí? A todos nos han engañado alguna vez. Bueno, a mí me han engañado académicamente nomás. Es otro cuento. Entonces, esta fuerza debe ser de la forma F.
por I. F por I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínate que yo quiero calcular el trabajo de esa fuerza F entre X0 y XF. Ya, mira lo que voy a hacer. Voy a construir, perdón, voy a construir una gráfica. ¿Qué gráfica, profe? La gráfica de cómo varía la fuerza con la posición. Gráfica de la fuerza versus la posición. Como estamos analizando fuerzas constantes, entonces la gráfica es una recta horizontal, paralela al eje X. Lo que voy a hacer a continuación es calcular el área. Voy a calcular el área. ¿Por qué, profe? Ahorita te vas a dar cuenta. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular el trabajo entre la posición X0 y la posición XF. ¿Qué ocurre si yo calculo el área? Respuesta rápida, Fabricio, no. Hay un pequeño detalle, hay una sutileza que necesito que escuches. Calculo el área. Ya, calculo el área. Muy bien. Profe, ¿a qué es igual el área? Veamos. Base, que es el desplazamiento. Base, que es el desplazamiento por la altura que es F. Ah, ya. Entonces yo digo, el área, ¿a qué es igual? Base por altura. Fuerza por distancia. Ya, pero yo puedo escribir esto así. Fuerza por distancia por el coseno de cero. Profe, o sea que, ¿qué quiere hacer? Esto. Quiero que él se parezca a él. ¿Y por qué quiero que se parezca a él? Porque eso entonces me estaría diciendo que el área se relaciona con el trabajo. Profe, pero no entiendo, ¿por qué coseno de cero? Es bien simple. Porque si yo grafico el desplazamiento, mira acá, si yo grafico el desplazamiento, se dan cuenta, chicos, que el ángulo teta, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, justamente 0 grados. ¿Notas eso? Muy bien. Profe, pero ¿y a dónde quiere llegar con eso? Ahorita te vas a dar cuenta. Y entonces concluyo con la propiedad. Y la propiedad es bien clara. La propiedad dice clarito que si yo calculo el área, si yo calculo, déjame cambiar de color. Si yo calculo el área no me da el trabajo. No, 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 cuidado, cuidado. El área no me da el trabajo. El área lo que me va a dar es el valor absoluto del trabajo. Valor absoluto del trabajo. Profe, hay algo que no entiendo, dirás tú. ¿Por qué dice área igual al valor absoluto del trabajo? ¿Por qué no dice área igual a trabajo? La razón es la siguiente. Observen esta definición, chicos. Miren acá, miren acá. ¿Se dan cuenta que el trabajo puede ser positivo o negativo? Ah, si el trabajo puede ser positivo o negativo, entonces el trabajo no puede ser igual al área.
Porque como el área es siempre una cantidad positiva, tú me estarías diciendo que si el trabajo es igual al área, me estaría diciendo que el trabajo es siempre positivo, cosa que no es cierto. El trabajo también puede ser negativo. Y como no existe área negativa, entonces no tiene sentido decir que el área es igual al trabajo. ¿De acuerdo? Así que yo lo voy a tomar así. Trabajo o el valor absoluto del trabajo es igual al área. No trabajo igual a área, son diferentes. Y te explicaré más adelante que esa nomenclatura que estoy utilizando siempre funciona. No tiene contraejemplos. ¿De acuerdo? Ya está. Ya sabemos calcular el trabajo de una fuerza constante. Ahora sí, borramos esto del lado derecho. Esto simplemente fue un recordatorio. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer una aplicación. Antes de mandarme con los problemas de la dirigida. Aquí, por ejemplo, vamos a poner aplicación. En la aplicación que quiero comentarte, vamos a aprender a calcular el trabajo desarrollado por el peso. Claro, como están hablando de una fuerza que es constante, el ejemplo más típico, el ejemplo más conocido, es el peso, pues. Entonces vamos a poner acá. Trabajo desarrollado por el peso. ¿Ya? Eso es lo que quiero analizar. El trabajo desarrollado por el peso. Muy bien. Para eso, hagamos el siguiente dibujo. Recuerda, insisto en esto. El día de hoy, en la teoría, voy a repasar la teoría que ya desarrollé en temas anteriores. Así que mucha atención. Yo digo así. Imagínate, imagínate que una partícula se mueve a lo largo de esta trayectoria. A lo largo de esta trayectoria. Problema a resolver. Calcule el trabajo del peso. Muy bien, gráfico del peso entonces. Peso mg. Ahí está el peso. ¿De acuerdo? Ahí está el peso. Ya está. Digamos que la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B. Ah, ya. Apliquemos nuestra teoría. ¿Cómo se calcula el trabajo desarrollado por el peso? Chicos, recomendación. Escuchen lo que voy a decir. Recomendación. Cuando tú quieras calcular el trabajo del peso en una trayectoria recta, aplica sin remordimiento fuerza por distancia. Pero si tú quieres calcular el trabajo del peso en una trayectoria curva, entonces no la pienses. Debes aplicar producto escalar. El producto escalar del peso con el desplazamiento en ese caso. Entonces sería peso por el desplazamiento. Peso, producto escalar con el desplazamiento. Profe, ¿cuál desplazamiento? Fácil, pues. ¿Cómo grafico el vector desplazamiento? Bien simple. Uniendo el inicio con el final. Él es el vector desplazamiento. Pero tú dirás, profe, ¿y cómo voy a saber a qué es igual ese producto escalar? Para ello,
ha llegado el momento de elegir un sistema coordenado. Vamos a elegir nuestro sistema XY. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Mira, por ejemplo, el punto A, que es la posición inicial, tiene como coordenadas, ¿ya? Tiene como coordenadas a X0 e Y0. La posición final, es decir, la posición en B, esa posición en B tiene como coordenadas, ¿ya? Tiene como coordenadas, voy a ponerle XF, YF. Ya. Acá viene la parte espantosa. Pero recuerda, estamos repasando teoría que ya se ha desarrollado anteriormente. Muy bien. Un momento. Ya está. Muy bien. Continuemos. Creo que algunos de sus compañeros recién se están conectando y tengo que darles la chance para salir de la sala de espera. Ok, ya está. Entonces, ¿cómo hacemos esta monstruosidad? Vamos a ver. Teoría de vectores, teoría de vectores. Mira, mira, mira. Peso. Pongo así. El peso es mg por menos j. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Mg por menos j. Profe, ¿por qué? Fácil. ¿Cómo se construye cualquier vector? ¿Cómo construyo cualquier vector? Magnitud por unitario, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, viene la parte espantosa del asunto. Primero te lo voy a escribir para que te asustes, pero ojo, no es tan difícil darse cuenta que está bien. Mira, decimos así. Observa, observa. Mira la monstruosidad que voy a escribir. Yo digo XF menos X0 por Y más YF menos Y0 por J. A ver, piensen eso. Profe, pensé que iba a escribir otra cosa. No entiendo. ¿Más feo? Sí, porque en sí solo escribió el delta del X y el delta del Y. Así es, así es. Ese es fácil. Yo no he dicho que sea difícil, dije que es una monstruosidad simplemente para escribir. Chicos, Profe, volé. ¿entienden por qué es eso? Sí, sí, profe, sí, sí entiendo. Bueno, yo sí entiendo. Y a ver qué me dice el resto, si no para explicarlo con un poco más de detalle. Entendido, profe. ¿Lo entendiste? Sí. Ya está. Entonces, como nadie dice nada, supongo que lo han entendido perfectamente. Listo. Entonces, hay que hacer ese producto escalar. Está recontra fácil. El producto escalar está recontra fácil, por ejemplo, si tú aplicas distributiva. Recuerda, ¿cuánto vale j.i? Vamos, Cero, profe. j.i, No, profe. cero, cero, correcto. Y cuando yo haga j.j, Uno. 1, listo, perfecto. Entonces,
Mira lo que sale. Bien chévere. Estoy encontrando que el trabajo del peso es igual a menos mg por YF menos Y0. Chicos, convénzanse de que sale eso de ahí. Vamos. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien, Yendi, perfecto. Ok, ok. Pero a mí no me gusta escribirlo así. Lo voy a escribir de esta otra manera. Y tengo mis motivos, aunque en este momento tú no los entiendas. Tengo mis motivos, tengo una razón. Mira lo que voy a escribir. Menos mg YF menos mg Y0. Y así lo voy a dejar. Profe, ¿por qué lo deja así? Ah, ya te dije. Tengo mis motivos, tengo mis razones. Si creo que se respeta, debería darse cuenta a dónde estoy apuntando al colocarlo de esa manera. Y si no lo entiendes, no te preocupes. Eso lo verás más adelante. Ya está. Ojo, si no entiendes el por qué se escribe de esa manera, no te preocupes. Eso lo vas a entender más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, no te olvides la recomendación que te he planteado. ¿Cuál recomendación, profe? Otra vez. Si tú tienes que calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo. Así es, Yendi. Déjalo ahí nomás, sí, déjalo ahí nomás. Entonces, decía, si tienes que calcular el trabajo, ya, tienes que calcular el trabajo de la fuerza a lo largo de una trayectoria rectilínea, aplica simplemente fuerza por distancia, sin remordimiento. Pero cuando tengas una trayectoria curva, yo te recomiendo mejor aplicar producto escalar. A ver, apliquemos eso, pues, a un problemita de tu práctica dirigida. Vamos a ver. Entonces déjame copiar la pregunta número 2. ¿Ok? Lo copio y lo pego. Problemita número 2. El problemita número 1, eso tú lo vas a hacer. Está fácil. 2. A ver qué dice el problema número 2. Dice así. En la figura, un bloquecito de masa M igual a 5 kilogramos parte del reposo en el punto A. Calcula el trabajo en joules que realiza el peso entre A y B. Me dan como dato que R vale 10 metros. Chicos, observen, observen. El bloque se va a mover de esta manera hasta llegar al punto B. Profe, me piden el trabajo del peso. Le voy a aplicar la formulita que usted acaba de demostrar. No, no, esa no es la intención. Esa no es la intención. La intención no es que tú memorices la fórmula. La intención es que tú memorices el criterio. Eso es importante. Entonces, decimos así, mira, decimos así. ¿Cómo calculo el trabajo del peso? El trabajo del peso lo voy a calcular vía un producto escalar. A ver, como la masa vale 5 kilogramos
Y la aceleración de la gravedad vale 10. El peso en magnitud vale 50 newtons. Por lo tanto, el vector peso es menos 50J. ¿Estamos de acuerdo? Menos 50J. Producto escalar. ¿Con quién? Con el desplazamiento. Voy a graficar el vector desplazamiento y tú vas a aplicar un poco de geometría. Mira, 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 mira. Vector desplazamiento. Vector que une el inicio con el final. Este vector de rojo es el vector desplazamiento. Delta de R. A ver, escucha lo que voy a decir y lo que voy a escribir también. Observa. El vector desplazamiento es. Observa, observa, observa. Yo digo así. Es 5, ya, 5 más 5 raíz de 3. A ver, un momento, un momento, un momento. Esto de aquí, déjame ponerlo acá abajo para que me alcance. Observa, observa. 5 más 5 raíz de 3 y menos 5J. Chicos, ese es el vector de desplazamiento. Convénzanse de ello. Vamos, geometría. Pensando, pensando, chicos, pensando. A esas alturas del ciclo, ese tipo de cosas deberían ser bastante directas. Debería ser capaz de hacerlo incluso al ojo. Primero piensa un poco, Sergio. Yo te lo voy a explicar, pero primero quiero que pienses. Un minutito para que lo pienses. ¿Ya? ¿Lo entendieron? Ya ves, Sergio, ¿ves? Poco a poco, que poco a poco. No estoy pidiendo que lo veas al toque, pero tienes que darte cuenta. ¿Ya está? Ángelo, ¿ya la viste? Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Chicos, ¿alguien ha entendido por qué el desplazamiento tiene ese valor? Al toque, para explicarlo. Sin roche, mándame un privado nomás, no hay problema. Mándame un mensaje y se acabó. Ok, ok, no te preocupes, no te preocupes. No te pongas triste. Acá te explico. Mira, fíjense, el desplazamiento yo lo he puesto así. Mentalmente lo descompongo. Mentalmente lo descompongo. Una parte aquí y otra parte aquí. ¿Estamos de acuerdo? Como el radio vale 10, esto vale 5. Esta partita chiquita vale 5, pero en el triángulo rectángulo de 30 grados hay un 5 raíz de 3. Por lo tanto, la parte horizontal vale 5 más 5 raíz de 3. Y como es horizontal derecha, sería 5 más 5 raíz de 3 y todo eso por i. Y como es 5 vertical hacia abajo, sería menos 5J. Eso fue lo que hice. ¿Ahora sí me entiendes? Ya está, queda entonces, queda, no te preocupes, no te preocupes. Listo. Ahora sí, lo que hice en el caso anterior, lo que hice en la teoría. J.I, 0. J.I, 0. J.J, 1. Respuesta, 250 joules. Vamos, chicos, ¿se entendió eso de ahí? ¿Se entendió por qué la respuesta sale 250 joules? Vamos, confírmame, confírmame. Queda entonces. Por eso le decía, chicos,
La recomendación es esta. Tú ves trayectoria curva, olvídate del fuerza por distancia. Olvídate del fuerza por distancia. Haz producto escalar. Me dice por ahí, profe, yo lo estaba intentando hacer con ley de cosenos. Podría ser, no se me ha ocurrido, pero lo veo bien operativo, en serio. Lo veo bien operativo. Más fácil con producto escalar. Ya tienes otra herramienta en todo caso. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Continuemos entonces, continuemos. Ya hemos visto entonces cómo calcular el trabajo desarrollado por una fuerza constante. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarte cómo calcular el trabajo por una fuerza variable. Eso será el segundo punto. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, para pasar ya a la siguiente pizarra. Ninguna. Continuemos entonces. Segundo punto. Trabajo desarrollado por una fuerza variable. Ya, pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. No podemos resolver el caso general. No entiendo, profe, te explico. ¿Qué significa fuerza variable? Significa fuerza variable en magnitud, significa fuerza variable en orientación. O sea, fuerza variable en las dos cosas. Eso no lo podemos hacer a este nivel. ¿Y entonces qué vamos a hacer, profe? Lo que vamos a hacer es calcular, aprender a calcular el trabajo desarrollado por una fuerza variable, pero variable solamente en magnitud, solo en magnitud. ¿De acuerdo? Si la fuerza varía en orientación, eso no lo podemos hacer a este nivel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuevamente, voy a copiar este dibujito. Voy a copiar este dibujito porque lo voy a modificar ligeramente. Dame un segundo. Te voy a borrar lo que no necesito. Muy bien. Chao. Listo. Entonces, queda. Observen lo siguiente. Fuerza variable en magnitud. ¿Cómo puedo escribir eso? ¿Cómo puedo representar eso? De la siguiente manera. Esta fuerza F tiene la forma de F de, perdón, voy a cambiar de color, F de X multiplicado por Y. Profe, no entiendo. Lo que me dice esa ecuación es que el valor de la fuerza varía con la posición. Y el I me está diciendo básicamente de que esa fuerza es horizontal. Supongamos que yo quiero calcular el trabajo de esa fuerza F variable entre X0 y XF. Lo primero que tú tendrías que hacer, lo primero, es construir la gráfica correspondiente. Ya. ¿Y cómo es eso, profe? Bien fácil. Lo que estoy diciendo es, imagínate que esa fuerza varía con la posición de forma lineal. ¿Ya? De forma lineal, algo así. Entonces, se demuestra que si yo calculo el área entre la gráfica de la fuerza, ¿ya? Y el eje X, el área, otra vez,
me da el valor absoluto del trabajo y solo el valor absoluto del trabajo. Propiedad, entonces. Propiedad. El área. El área. Esto me permite calcular el valor absoluto del trabajo. Quiere decir que es uno mismo quien tiene que ver cuál es el signo del trabajo, para ponerlo como positivo o para ponerlo como negativo. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad que tienes que manejar. Muy bien. Ahora, al igual que en el caso de fuerza constante, te mostré cómo calcular el trabajo de una fuerza constante. Y a continuación te hice una aplicación. Trabajo desarrollado por el peso. Aquí voy a hacer algo parecido. Te acabo de mostrar cómo calcular el trabajo de la fuerza variable. Y a continuación voy a colocarte aquí una aplicación. Aplicación. Trabajo desarrollado por la fuerza elástica. La fuerza elástica, que es la fuerza variable más famosa, la fuerza variable más conocida. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos por partes. Primero, esta ecuación, de hecho que tú te la sabes. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la fuerza elástica, la magnitud de la fuerza elástica? Chicos, está facilito de colocar en el chat. ¿Cómo calculo la fuerza elástica? Los leo, los escucho. Muy bien. K por X. Muy bien, Roberto. Constante de rigidez por deformación. Muy bien. Esa ecuación es bien conocida. Ya. Lo que muchos no recuerdan o no saben es lo siguiente. Que cuando tú estiras al resorte, entonces la fuerza elástica trata de comprimirlo. A ver, voy a ver si te puedo conseguir un dibujito por aquí. Dame un minuto. A ver, por acá. Fuerza elástica. Perfecto. Mira acá. Este dibujo está muy bueno. Dame un minuto para copiártela. Queda. Este dibujo está muy bueno. Porque quiero comentarte algo. Esto lo voy a poner acá. Perfecto. Miren. Observen ese dibujo, chicos. En el primer dibujo, el resorte no está ni estirado ni comprimido. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo dibujo, el cuerpo está estirado.
La posición X apunta a la derecha. Pero cuando tú estiras al resorte, la fuerza elástica trata de comprimirlo. Por lo tanto, la fuerza elástica tiene orientación contraria a X. Por la misma razón, tercer dibujo, tú comprimes el resorte. El vector posición X apunta a la izquierda. Pero como tú estás comprimiendo al resorte, la fuerza elástica se opone, intentando estirarlo. La fuerza elástica apuntaría hacia la derecha. ¿Has notado algo? ¿Notas qué ocurre con la fuerza elástica y con la posición? ¿Qué de bueno tienen esos dos vectores? Fuerza elástica F de color rojo y posición X de color azul. ¿Ya lo notaste? ¿Son opuestos? Así es. Y como son siempre opuestos, Antiparalelos, ¿verdad, profe? Pero ahora. exacto. Entonces yo tengo derecho a colocar en la ecuación así. Fuerza elástica menos K por X. Profe, negativo, sí, porque tú lo acabas de decir. Como son opuestos, eso se ve reflejado matemáticamente en el signo negativo en la ecuación, pues. Esta ecuación es la famosa ley de Hooke, ¿sí? Ley de Hooke. Ahí tienes la ley de Hooke. Me preguntan, profe, ¿X es lo desplazado? Sí. Llámalo de esta manera y te conviene llamarlo así porque lo mismo voy a decir cuando plantee movimiento armónico simple. Fíjate desde dónde se mide X. X se está midiendo desde la posición de equilibrio, desde la posición sin deformar del resorte. Por lo tanto, X es el desplazamiento, X es la posición y por lo tanto X también es la deformación. ¿De acuerdo? Entiéndelo de esa manera. El X siempre lo empiezo a dibujar desde la posición de equilibrio. Profe, ¿qué es la posición de equilibrio? En este momento para nosotros es la posición sin deformar del resorte. En armónico simple refinaremos un poco más nuestro lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Muy bien. Una vez que tenemos esto, decimos ahora, es obvio que esa fuerza es variable. Es obvio, porque depende de X. Muy bien. Y si depende de X, si es variable, puedo aplicar la propiedad. Pero la propiedad me obliga a construir la gráfica. Y entonces hagamos eso. Chicos, observen la ley de Hooke. ¿Ya? Observen la ley de Hooke. ¿Eso no les hace recordar a una famosa función? Yo por gusto no me he matado explicándote las funciones que más utilizamos en física. Seno, coseno, profe. Esos dos creo que No, no. no te rayes, no te rayes, es más simple. Es más simple. Observa la ecuación. Correcto, Roberto, es la función lineal. Es la función lineal. Pero esa función lineal es una recta. Su gráfica es una recta. Pero esta recta es bien curiosa. ¿Por qué? Porque esta recta tiene pendiente negativa. Yo lo sé, Ángelo, por gusto, te estás rayando. Eso después se ve. Ya vas a volar rico ahí, no te preocupes. Entonces, esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Función lineal, recta con pendiente negativa. Quiere decir entonces que si yo quiero calcular el trabajo entre dos posiciones determinadas, yo debo calcular el área, pues. El área. Dame unos segundos para graficar algunas líneas. Gráfico esto y acá también. Ya, entonces yo digo así, mira, yo digo así. Cuando la posición X
sea igual a X0, entonces la fuerza elástica es menos K por X0. Cuando la posición final sea XF, entonces la fuerza elástica es menos K por XF. Teoría, entonces, que planteo que el trabajo desarrollado por la fuerza elástica, así lo voy a poner, la fuerza desarrollada por K por X, y observa lo que voy a escribir. Observa con mucha atención. El trabajo de la fuerza elástica es menos el área. Menos el área. Piensa por un momento por qué me sale el negativo del área. ¿Por qué no me sale simplemente el área nomás? ¿Por qué sale el negativo? Chicos, les explico, les explico. Porque son antiparalelas. Claro, pues, pero ¿quiénes? Es el detalle, ¿quiénes? Miren, No. dime. Dime, Clayton, te escucho. Estoy por ahí. ¿Me escucha, bro? Sí, te escucho. A la... Profe, se apaga mi micro. Muy bien. La posición con la fuerza está bien, aunque sería mucho mejor decir la fuerza con el desplazamiento. Así es. La fuerza y el desplazamiento. Por eso es que el trabajo me sale negativo. Profe, no entiendo. Acá está, pues. Aquí está la fuerza, izquierda. Acá está el desplazamiento, derecha. El cuerpo se mueve a la derecha y la fuerza apunta hacia la izquierda. Algunos le dicen, profe, la fuerza está en contra del movimiento. Sí, sí, es una manera de decir. Entonces, menos el área, pues, menos el área. Por lo tanto, decimos, ¿y cómo calculo el área? Ah, es el área de un trapecio. Y el área del trapecio se calcularía así. Base menor, K por X0, más base mayor, K por XF, sobre 2. Semisuma de bases multiplicado por la altura. Pero ¿quién sería la altura? XF menos X0. ¿Ven? Y por lo tanto encuentro que el trabajo de la fuerza elástica es, ¿qué les parece, chicos, si factorizo menos K medios? Factorizo menos K medios. Si factorizo menos K medios, ¿se dan cuenta que aparece la famosa diferencia de cuadrados? Ah, X final al cuadrado menos X inicial al cuadrado. Y entonces yo decido colocarlo, escribirlo de esta manera. Y otra vez, yo sé por qué hago las cosas. Tú confía en mí nomás. Menos 1/2 de K por X final al cuadrado. Menos 1/2 de K por X inicial al cuadrado. Listo. Nuevamente, si clero que se respeta sabe a dónde estoy apuntando con todo esto, ya lo sabe. Y si tú no lo sabes, como te repito, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ahí está. No, está muy bien que te recuerdes, está muy bien. Ya está. No, no es fuerza elástica. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No es fuerza elástica. Esa es otra historia, Yendi, así es. Esa es otra historia. Claro que sí, con eso lo voy a relacionar.
Pero quiero comentarte algo más. Mira, 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 algo más. A ver, tú ven por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, noten similitudes entre ambas ecuaciones. He calculado el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza elástica. A ver, los escucho, los leo. ¿Qué similitudes encuentran entre ambas ecuaciones? Hay varias. El final y el inicial. Correcto, correcto, muy bien. Lo que su compañera dice, chicos, es que en la primera ecuación y en la segunda ecuación aparece final de una cosa menos inicial de la misma cosa. Ah, pero final menos inicial es variación. Por lo tanto, podríamos también decir que en ambas ecuaciones aparece el negativo de la variación de alguna cosa. Muy bien, no está mal. Pero sigamos. Les pregunto, ¿qué pasaría si la posición final es igual a la posición inicial? Cero. No hay trabajo. No hay trabajo. El trabajo vale cero. Profe, pero no entiendo. ¿Qué significa que la posición inicial sea igual a la posición final? ¿Qué significaría eso? Se conserva. No, no, todavía no. Cuidado, cuidado. ¿Qué significaría que la posición final sea igualita a la posición inicial? Que no Las cosas, Ya, una opción es que no avanzó. Una opción es que no se movió. Pero hay que otra posibilidad. esté en MRU. No, La mi- fuerza es constante. No, no. no. Miren acá. Miren acá. Tranquilos, chicos, miren, miren. ¿Que haya regresado al mismo sitio? Así es. O le puede decir también trayectoria cerrada. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tanto en el caso del trabajo del peso como en el caso del trabajo de la fuerza elástica, el trabajo de estas fuerzas en una trayectoria cerrada es igual a cero. La ecuación me lo dice. ¿Te das cuenta? La ecuación me lo dice. Ah, pero hay algo más que te puedo decir. Miren acá. Copiemos esta monstruosidad. Copiemos esta monstruosidad. Ah, ya. Así se calculaba el trabajo del peso, ¿verdad? Atención. ¿Qué pasaría si a la partícula yo la traigo por esta otra trayectoria? Pregunta, ¿la formulita que está aquí seguiría funcionándome? Sí, profe. ¿Qué dicen, chicos? ¿Y Sí, profe? profe. Los escucho, los leo. La respuesta, por supuesto, es sí. ¿Por qué, profe? Porque aquí me dice clarito que el trabajo del peso depende de la posición final y de la posición inicial. Esto significa que el trabajo del peso y por lo tanto el trabajo de la fuerza elástica no dependen de la trayectoria seguida. Resumiendo, muchachos, y eso te lo voy a comentar al final de la clase, casi llegando a las 7. Noten que el peso y la fuerza elástica tienen tres características comunes. Uno, su trabajo se puede calcular como menos la variación de una cosa. Dos, su trabajo en una trayectoria cerrada es igual a cero. Tres, su trabajo no depende de la trayectoria seguida, solo depende de la posición inicial y de la posición final. Otra vez, si clero que se respeta, se da cuenta al toque que estoy hablando de un tipo especial de fuerza.
Dejémoslo ahí nomás, ¿te parece? Dejémoslo ahí nomás. Muy bien, continuemos. Continuemos. Muy bien, chicos, escuchen esto entonces. Les acabo de enseñar cómo calcular el trabajo. Escuchen esto. Les acabo de enseñar cómo calcular el trabajo de una fuerza constante. También les acabo de enseñar cómo calcular el trabajo de una fuerza variable. ¿Qué creen que viene a continuación? Los escucho, chicos. Los leo. Sin miedo, sin miedo. Ponme el comentario en público. Está bien, por si acaso. Vamos, vamos, vamos. Les acabo de enseñar cómo calcular. No, Clayton. Escúchame. Así es, Yendi, así de simple. Y cuando tú dices el trabajo de muchas fuerzas, también podría decir trabajo neto. Tienes que darte cuenta que hay una secuencia. Hay una secuencia. Y eso es lo que tienes que entender aquí. Muy bien. Entonces, definición. ¿Qué cosa es trabajo neto? Simple. El trabajo neto se define así. Observa. Definición. Trabajo neto también se le llama trabajo total. El trabajo neto se define como la sumatoria de los trabajos de todas las fuerzas. Ya está. Ahora, hay un pequeño problema con esa definición, que no es muy práctica. Profe, no entiendo por qué. Te explico. Imagínate que yo tuviera 20 fuerzas actuando sobre un cuerpo. ¿Qué me dice la definición? Que para calcular el trabajo neto, yo debería calcular 20 trabajos y luego efectuar la suma. Evidentemente, eso no es práctico. Por lo tanto, vamos a buscar una manera más rápida de calcular el trabajo neto. Y para eso voy a hacer un supuesto, ¿ya? Hago un supuesto. Y entonces digo lo siguiente. Dame un segundo para cambiar de color. Así es, Christopher. A eso apunto, a eso apunto. Pero te lo quiero demostrar, no solamente decirlo. Quiero demostrarlo, ¿está bien? Decimos, supongamos que las fuerzas que actúan sobre una partícula son constantes. Voy a suponer esto para que mi demostración sea la más sencilla posible. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra. A ver. Hago un dibujito por acá. Mira, mira, mira. Hago un dibujito por acá. Decimos esto. Imagínate que una partícula se mueve a lo largo de esta trayectoria. Dibujo la partícula por aquí. Mira, dibujo la partícula por aquí. Y solamente por comodidad, ya solamente por comodidad, voy a suponer 3 fuerzas. Solamente 3. A ver, por aquí pondré una. Por aquí pondré otra más. Y finalmente por aquí pondré otra más. A ver, etiquetemos. Tú te llamas F1, tú te llamas F2 y tú te llamas F3.
quiero calcular el trabajo neto entre A y B. Aplico entonces la definición. Definición. Trabajo neto a que es igual. Fácil. Suma de los trabajos de cada una de las fuerzas. Trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3. Pero recuerda, yo estoy suponiendo de que las fuerzas F1, F2 y F3 son constantes. Por lo tanto, tengo derecho a aplicar lo siguiente. Trabajo de F1. Fuerza, producto escalar con el desplazamiento. Profe, ¿cuál desplazamiento? Este. Mira, este es el desplazamiento. Por lo tanto, tendría más el trabajo de F2. Es la fuerza F2, producto escalar con el desplazamiento, más el trabajo de F3 es F3, producto escalar con el desplazamiento. Chicos, ¿sospechan qué voy a hacer a continuación? Así es. Vamos a factorizar. Vamos a factorizar. Y al toque va a aparecer lo que su compañero comentó hace rato. F1 más F2 más F3, producto escalar con el desplazamiento. Pero ¿esto acaso no es F1 más F2 más F3? ¿Acaso no es la fuerza resultante? Ah, ya. Entonces, ¿qué me queda? Fuerza resultante, producto escalar con el desplazamiento. Profe, ¿pero qué cosa es fuerza, producto escalar, desplazamiento? Trabajo, pues. Por lo tanto, ya encontré lo que estaba buscando. Conclusión. Trabajo neto, es cierto. El trabajo neto es la suma de los trabajos. Eso es definición. Pero ¿qué acabo de demostrar? Que ese trabajo neto también resulta ser igual al trabajo de la fuerza resultante. ¿No entiendes lo que quiero decir? Es bien simple. Regresemos al ejemplo que te puse hace rato. Supongamos que en un problema tienes 20 fuerzas. Si tienes 20 fuerzas, lo que uno debería hacer es calcular 20 trabajos y sumarlos todos. Pero con lo que acabo de decir, esto es más fácil, porque ahora lo harías de esta manera. Tienes 20 fuerzas, reduce esas 20 fuerzas a una sola. Ya tienes esa única fuerza, entonces calcula el trabajo de esa única fuerza. Calcula el trabajo de la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque ese trabajo automáticamente es igual al trabajo neto. Un detalle, antes que me olvide. Aunque la demostración la he hecho con fuerzas constantes, incluso si las fuerzas fueran variables, esa ecuación seguiría siendo válida. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el trabajo neto. Muy bien, chicos. A ver, sigamos practicando entonces, sigamos practicando. Para luego plantearte de una vez la fusión entre el concepto de trabajo con las leyes de Newton. A ver, hagamos algunos problemitas. Un momento.
Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a lo que he comentado hasta el momento para pasar a la siguiente pizarra? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Muy bien, muy bien. Ninguna me comentan por aquí. Muy bien, Yendi. Excelente. Continuemos entonces. Si tienes por ahí alguna pregunta, me la haces saber y en todo caso luego trataré de contestarla, ¿ya? Chévere. Continuamos. Veamos un par de problemitas. Problema número 4. Esta pregunta no sé por qué me hace recordar a una pregunta de ordinario. Me parece que es esta. Me parece. Vamos a ver. 4. Profe, sí creo. Igualita, profe. Sí, me parece que sí, que es una pregunta ordinaria. Pero eso no quita que sea interesante. Un ascensor de masa 2,5 por 10 a la cuarta kilogramos desciende con una aceleración uniforme de 2 metros por segundo al cuadrado. Calcule la magnitud del trabajo. Acá te vas a dar cuenta un pequeño detalle, ¿ya? En kilojoules, que efectúa el cable del soporte sobre el ascensor cuando éste desciende una distancia de 20 metros. Muy bien, hagamos un bosquejo del ejercicio. Aquí está el ascensor, un bloquecito, ¿ya? Y dice que este ascensor va a descender 20 metros, ¿ya? Entonces déjame hacer algunas líneas por aquí. Momento. Ya está. El ascensor va a descender 20 metros. Aquí está el ascensor. Por dato, ya por dato, el ascensor desciende en forma acelerada. ¿Ya? Desciende en forma acelerada. Entonces, aquí grafico la aceleración. Grafico la aceleración. El trabajo que efectúa el cable. Ah, ya, hay un cable, hay un soporte. Por lo tanto, hay una fuerza de tensión. Y tú bien sabes que la tensión sale del cuerpo que estoy analizando. Tensión. Pero también actuaría el peso. ¿Cómo? ¿Cómo? G vale 9,81. A mí se me ocurre dejarlo expresado nada más. No me hago problemas. Profe, ¿qué quiere decir? Que simplemente el peso va a ser ese número feo por 9,81, o sea, por G nada más. Eso va a ser 2,5 por 10 a la cuarta G. Al final voy a operar, al final. Listo. Cuidado, error de principiante. Pensar que la tensión es igual al peso. Ese error es clásico de clásicos. No sé por Oh, qué profe. tienden a pensar que fuerzas que van hacia arriba siempre van a ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Inocentes, inocentes. Pero afortunadamente yo estoy aquí para advertirte de esos errores. Profe, ¿y por qué son iguales? Ah, ¿sabes por qué son iguales? Son iguales, o porque ¿sabes por qué? No son iguales, porque hay aceleración, pues. Si hay aceleración, tiene que haber resultante de fuerzas. Simple. Por lo tanto, yo planteo lo siguiente. Voy a calcular la tensión. Para eso aplico segunda ley de Newton. Planteo segunda ley. Segunda ley. Fuerza resultante 2,5 por 10 a la cuarta G. Al final reemplazas G, no te olvides. 2,5 por 10 a la cuarta G menos la tensión. Es obvio por qué se están restando, ¿verdad? Lo que muchos olvidan es por qué se resta en ese orden. Y te hago recordar que la segunda ley de Newton me dice que la aceleración y la resultante de las fuerzas tiene la misma orientación.
Por lo tanto, esto sería 2,5 por 10 a la cuarta G, el peso, menos la tensión, y eso es igual al producto de la masa. 2,5 por 10 a la cuarta por la aceleración, que vale 2. Ya está. Así que voy a reemplazar. T sería igual a 2,5 por 10 a la cuarta. A ver, este 2 pasa a restar, ¿no? Y 9,81 menos 2, 7,81. Opera, por favor, ¿cuánto vale la tensión? ¿Ya? 2,5 por 7,81 nomás, pues. Ya. 19,525 Muy bien, Jenny, gracias. a la cuarta. Listo. 19, 525. listo, gracias. Por 10 a la cuarta, newtons. Listo, ya tengo la tensión. Entonces grafico el peso. Perdón, el trabajo. El trabajo de la tensión. Ahora sí, ¿te das cuenta que la trayectoria es rectilínea? Ah, aplica sin remordimiento fuerza por distancia. Pero cuidado, fuerza por distancia por el coseno de 180. O sea, menos T por D. Profe, trabajo negativo. Sí. ¿Por qué? Porque coseno de 180 es menos 1. Profe, ¿por qué coseno de 180? No entiendo. Fácil. ¿Te acuerdas que el problema dijo que el bloque descendía tras el desplazamiento? Tras el desplazamiento. Y si trazo el desplazamiento, te das cuenta de que la tensión apunta hacia arriba y el desplazamiento apunta hacia abajo, quiere decir que ellos dos forman un ángulo de 180 grados, pues. Por eso es que el trabajo es negativo. Ya, forma práctica. ¿Sabes por qué la tensión desarrolla trabajo negativo? Porque como el cuerpo baja y la tensión sube, la tensión es una fuerza en contra del movimiento. También lo puedes entender así. Listo. Menos 19,525 por 10 a la cuarta multiplicado por 20. Ya está. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por la tensión será esto por 20, sería 3.905 por 10 al cubo joules. Me falta el negativo, ahorita le pongo. Me falta el negativo. Ahora sí. Quiere decir que esto me sale menos 3.905 kilojoules. Me dicen, profe, ¿por qué a la aceleración se le resta a la gravedad? Porque se deduce de la matemática. A ver, otra vez. Esto es igual a esto. Despéjate, no hay nada en particular. Resta, pues. Resta nada más. ¿De acuerdo? Por esa razón era. No hay problema, no hay problema. Les comento esto porque no vayan a pensar que estoy restando la aceleración con la aceleración de la gravedad por otra razón. Es simplemente
el dibujo. Sí, no te preocupes. Listo. Profe, no hay clave. Claro que lo hay. ¿Te has dado cuenta que no te piden calcular el trabajo? ¿Qué te piden? La magnitud del trabajo. ¿Y cómo lo interpretan ustedes, chicos? La magnitud siempre es positiva. Listo. Queda. O sea, eso es alucinante, ¿no? No me piden el trabajo porque si no, no habría clave, pues. Por eso me dicen la magnitud del trabajo. Muy bien, continuamos. Este problema es buenazo. No es porque sea difícil, ojo, no es porque sea difícil, sino porque me va a permitir explicarte algunas cuestiones que son bien interesantes. Déjame copiar un momento. Vamos a explicar con detalle esta parte, chicos. A ver, por acá. 6. Dice, la fuerza F igual a F de XY, que actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje X, está dada por F de X igual a 4X menos 8, donde X está dado en metros y F en newtons. Las unidades, o las constantes, perdón, dice, las unidades correctas. El trabajo en Joule, realizado por esta fuerza al mover a la partícula desde X igual a 0 hasta X igual a 3 es evidente que la fuerza es variable. Por lo tanto, estoy obligado a construir la gráfica correspondiente. Muy bien, 4x menos 8. O sea, es una recta de pendiente positiva. Y el intercepto vale menos 8. Ah, ya. Por lo que ya hemos aprendido de geometría analítica, porque yo te he explicado cómo funciona eso, entonces la figura sería así. Pongo aquí la fuerza expresada en newtons versus la posición expresada en metros. Y la gráfica sería una cosa así. Me piden el trabajo entre 0 y 3 metros, por lo tanto, ubico la posición final, x igual a 3. Aquí estará el x igual a 3. Pero si x vale 3, si x vale 3, 4 por 3, 12, menos 8, 4. Si x vale 0, f valdría menos 8. Y si x vale 2, la fuerza vale 0. Esa sería la gráfica. Acá viene la parte interesante, chicos, ¿ya? Y lo voy a explicar con todo detalle, así que mucha atención. Por teoría, y ahí lo tienes, si yo calculo el área entre la gráfica y el eje de la posición X, el área solo me da el valor absoluto del trabajo. Profe, ¿y eso qué significa? Mira aquí, para que entiendas cómo funciona esto. Lo primero que quiero que hagas es que calcules este área. Calcúlame el área. ¿Ya? Los leo, chicos. Calcúlenme ese área. 8.
Muy bien, Jenny, gracias. 8. Profe, ¿qué es lo que estás haciendo? Te voy a intentar explicarte cómo funciona esto. Primero, observen lo que acabo de escribir. ¿Ya? Dice clarito que si yo quiero calcular el trabajo desarrollado por la fuerza F entre 0 y 3, entonces lo voy a hacer por partes. El trabajo desarrollado por la fuerza entre 0 y 2, más el trabajo desarrollado por esa fuerza entre 2 y 3. Es obvio, el trabajo total es la suma de los trabajos parciales. Ya. Ahora, te pedí que calcularas el área. Me dijiste, el área vale 8. Bacán. Entonces yo digo, el trabajo de la fuerza F entre 0 y 2 metros. El área, me dijiste 8. Claro, porque no existe área negativa. O alguien me va a decir que tiene sentido decir que el área vale menos 8. Eso es imposible. Entonces, el área es 8, pero el trabajo es negativo. ¿Por qué, profe? Aquí viene la explicación. Y esa es la parte que necesito que entiendas. Primero, ¿se dan cuenta que aquí la fuerza es negativa? Muy bien. ¿Qué creen, chicos, ustedes que significa que la fuerza sea negativa? ¿Que va en contra del movimiento? No exactamente, no exactamente. Pero por ahí va la cosa, no te preocupes, Jenny. ¿Alguna otra opinión, chicos? ¿Va a las abscisas negativas? Correcto, va hacia la izquierda para decirlo más fácil. Entonces, escucha lo que voy a decir. Entre 0 y 2 metros, la fuerza apunta a la izquierda, porque es negativa. Pero como está yendo de 0 a 2, el desplazamiento apunta a la derecha. Ah, ya. Entre 0 y 2 metros, la fuerza apunta a la izquierda y el desplazamiento apunta a la derecha. Fuerza en contra del movimiento. Trabajo negativo. ¿Por qué? Porque el ángulo teta vale 180, pues. Por eso es que el área es positiva, pero el trabajo es negativo. No te confundas, no te confundas. Sigamos. Ahora voy a calcular el trabajo de 2 a 3 y eso lo relaciono con el área. Ya, al toque, calcúlenme el área. 2. 2. Queda, el área vale 2. Yo digo así, el trabajo desarrollado por la fuerza F entre 2 y 3, el área me acaba de decir 2 joules. Y el trabajo es positivo. Profe, ¿por qué positivo? No entiendo. Ah, explicación. ¿Se dan cuenta que entre 2 y 3 metros la fuerza es positiva? ¿Qué significa que la fuerza sea positiva? Ya lo comenté. ¿Qué significa que la fuerza sea positiva? Muy bien, que la fuerza apunta a la derecha, va hacia la derecha, correcto. Pero se dan cuenta también de que no solamente la fuerza va a la derecha, como la partícula se está moviendo de 2 a 3, el desplazamiento también apunta a la derecha. Fuerza a la derecha, desplazamiento a la derecha, la fuerza está a favor del movimiento. O si lo prefieres, el ángulo teta entre la fuerza y el desplazamiento es 0. Trabajo positivo. Y se acabó el problema. Trabajo de 0 a 2 menos 8. Más trabajo de 2 a 3 más 2. Respuesta, menos 6 joules. Y ese, chico, la explicación completa de
este problema. Por supuesto, no faltará genio que dice, profe, yo he restado las áreas. ¿Y por qué ha restado? Otros son peores. Profe, el área de abajo es negativa. ¿Qué? O sea que existe área negativa. Y eso ocurre porque muchas veces ustedes recurren a la regla práctica, cuando todavía no han entendido bien por qué es positivo, por qué es negativo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así es, me comentan por interno, profe, o sea que el orden es importante. No es lo mismo ir de 0 a 2 que de 2 a 0. Claro que sí, no es lo mismo. Si tú vas de 0 a 2, estás moviéndote hacia la derecha. El desplazamiento apunta a la derecha. El orden es importante, correcto. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces nos tomamos un descanso y regresamos a las 6 en punto para empezar a plantear el teorema del trabajo neto. Regresamos, chicos, entonces, regresamos.